Con la intención de exponer las formas en las que arquitectos desarrollan su labor y creatividad, se pone en marcha este proyecto. Bienvenidos a Planta Baja. Leandro Moreno es arquitecto licenciado por la Universidad de Mendoza en Argentina y cuenta con un diplomado en debates actuales sobre desarrollo humano. Se dedica a proyectos de bioconstrucción e investigación independiente en colaboración con diversas entidades. Desde el 2017 es miembro y cofundador de CAOS, colectivo de arquitectura orgánica sensible. Actualmente forma parte de colectivos comunitarios, académicos y profesionales para la realización de proyectos que impulsen la regeneración y mejoramiento del hábitat. Hola Leandro, gracias por venir, gracias por tu tiempo. Gracias por invitarme, Carla. Vamos a iniciar. Es claro tu interés en la bioconstrucción, proyectos con materiales locales de bajo impacto ambiental y arquitectura sostenible. Quería preguntarte por qué crees que son tan importantes. Es importante entender cómo está concebido, ¿no? Todo lo que vemos construido, ¿no? Y al final todo viene de la naturaleza. Entonces, no solo es importante, sino es fundamental para el desarrollo del espacio construido, ¿no? Y lo que más me llama la atención a mí es la parte de ponerte a observar, ¿no? y la investigación dentro de lo que es la construcción natural. Entonces es como la apreciación que tenés, cómo te acercás a lo físico, ¿sí? Al material, desde conocerlo. Entonces creo que es muy importante porque es un trabajo creativo, es un trabajo también trascendental, ¿no? Es una conexión. Nosotros como seres humanos con la naturaleza, que somos parte, somos naturaleza. Entonces por eso es importante para mí, por eso es algo que busco en cada situación de proyecto, en cada situación de investigación, en cada situación de colaborar con un nuevo reto. Hablas un poco sobre la investigación del material. ¿Cuál es el proceso que seguís ante un nuevo material o de los anteriores que has investigado? ¿Cuál ha sido el proceso que has seguido? Primero empezás a observar, ¿sí? Es como ver qué pautas te da la composición, por ejemplo, de un suelo, el tiempo que lleva asentándose un suelo. Entonces, en el caso de la tierra como tal, ¿no? Luego ves un material como el bambú, su crecimiento, sus anillos, todo lo que va representando. Entonces vas viendo, la primera apreciación es por medio de la observación. Entonces, y luego vas en la parte bibliográfica, porque se ha escrito mucho, aunque no es tanto realmente lo que se ha escrito en base a materiales naturales, pero no está escrito. Pero el otro día comentaba con un amigo y decía qué importante salir a ver la arquitectura vernácula, por ejemplo, ¿no? Lleva cientos, miles de años, ¿sí? Y ahí está, ¿no? La construcción con tierra, construcción con bambú. Hay construcciones con bambú de más de 500 años. Así construcciones más emblemáticas, ¿no? Tal vez 150 años, dicen por ahí en Asia. Entonces es como observar qué ha escrito la historia, ¿no? Como el ser humano ha ido construyendo lo que vemos. Entonces eso. Me gustaría que nos contes un poco sobre el trabajo que haces en CAOS y también si puedes comentar algún proyecto que hayan desarrollado. Bueno, en CAOS soy cofundador del colectivo. Somos un colectivo de profesionales, no solo profesionales, sino también personas que tienen una práctica empírica también. Entonces, que pueden ser satélites, pueden ser integrantes más formales, digamos, o más estables. Entonces trabajamos en temas de investigación, en temas de diseño, construcción y autoconstrucción, que ahí está enlazado con la parte de capacitación.
Entonces nos autocapacitamos y en ese proceso aprendemos, somos siempre aprendices, ¿no? Entonces estamos en esas ramas, ¿no? Del diseño, la investigación como primer acercamiento, el diseño, la construcción, ¿no? Y la autoconstrucción y la capacitación. Y también el diseño participativo, la importancia del diseño participativo, ¿no? Que no solamente es llegar a una comunidad y tener una relación como facilitador de un proceso, sino también en todos los campos, ¿no? El privado, el público social, el privado, que trabaja con mano de obra. Entonces la mano de obra es un trabajo social, entonces todo está vinculado, ¿no? Entonces ahí hablamos de impacto, ¿sí? Porque todo es social, pero no todo puede tener un impacto positivo. Entonces hablamos de impacto social positivo. Y ese es mi trabajo dentro de Caos, es diseñar y construir, porque nos acercamos al diseño por medio de la construcción. Hay una conexión directa de la mano con el diseño, ¿sí? Es un canal, es una vía entre el cuerpo, la parte mental, la parte intelectual, cognitiva. Entonces eso abordamos y eso lo trasladamos a procesos de diseño participativo, sea con comunidades, sea con clientes privados que solicitan un proyecto. Muy bien. Si me hablas de algún proyecto que te haya como marcado más, quizá, el que haya sido más significativo. Bueno, nos gusta mucho, a mí en particular me gusta mucho el diseño, cuando es un diseño colectivo, es decir, que parte de una propuesta de diagnóstico. Entonces, he podido participar en este tipo de proyectos con otro colectivo del cual también hago parte, que es Taller Plural se llama, con unos colegas, y hicimos un proyecto en el volcán Cocihuina. Hicimos el mirador de los 3 países. Entonces participamos con ese proyecto y fue un proyecto bastante de apreciación colectiva, ¿no? Hubieron muchas reuniones previas con un comité allá en Cocihuina y se fue trabajando de manera cercana, ¿no? Como facilitando el proceso de diseño, sistematizando la información. Es muy importante en los procesos sistematizar la información, y eso lo he ido aprendiendo cada vez más, porque es la forma en cómo aprendes, ¿sí? Y el conocimiento se trasciende, ¿no? Porque sistematizás un proceso, entonces, y eso después lo volcás a eficiencia, a economía, lo volcás a procesos más sensibles, ¿no? De ahí viene la palabra de Caos como colectivo de arquitectura orgánica sensible. Tengo ahí una pregunta con esto del nombre Caos. ¿Fue un poco casualidad el nombre, o sea, de las siglas Caos, o sí tiene como un significado oculto por ahí? Por supuesto que no fue casualidad, sino Okay. que partimos desde como apreciación la complejidad, ¿sí? Tenemos varias personas en Latinoamérica que han sido maestros, maestras de pensamientos más complejos o transdisciplinarios también, como se menciona, que es un enfoque, ¿no? De enfocarse no tanto en la disciplina como tal, sino como en la solución de un problema desde las diferentes disciplinas. Entonces es como trascender la disciplina, sino que es ir en búsqueda de una solución a un problema territorial, a un problema regional, pero sobre todo territorial, humano, social, ambiental. Entonces, la palabra caos viene también de la biología de Humberto Maturana, un biólogo chileno que falleció, de hecho, el año pasado, o recientemente, creo, no me recuerdo bien si fue este año, y que él habla de la autopoiesis. Entonces es la capacidad de autorregenerarse de la vida, ¿no? De toda célula. Entonces, caos viene de eso, y también como la palabra, el querer controlar el caos nos ha hecho llegar a un punto de inflexión en la vida, ¿no? En este momento a veces de querer controlar, y la naturaleza es un sistema caótico.
Entonces la palabra caos asusta porque es el caos, es como lo inerte, o no lo inerte, sino lo no controlado, claro, no controlado desde la perspectiva humana, desde la perspectiva del ser humano de querer controlar. Y en el querer controlar, en todos los ámbitos, emocionales, físicos, relacionales, es donde perdemos esa capacidad de lo complejo. Entonces, es como relajarse. Leandro, sos un defensor del trabajo colectivo, ya te hemos escuchado. ¿Qué cosas te han funcionado en estos años? ¿Y qué cosas has aprendido? ¿Qué cosas no han salido tan bien? Bueno, retomando lo anterior del tema de como una cuestión de relajarse de la vida, es entender que no estás solo, que no estás sola, ¿no? Entonces, que el trabajo, no solo el trabajo, sino que las relaciones, la interacción humana, con la interacción social, la interacción con el medio, con el territorio, es algo que de por sí no se puede hacer solo. Somos seres sociales, ¿no? Sociales y entonces trabajar desde esa manera da perspectivas. Hace poco escuchaba unas palabras de alguien que decía que nos aporta diversidad, o sea, el poder tener perspectivas diferentes. Lo abordaba desde el tema de la amistad, pero si lo abordas desde el tema desde las interacciones, tener perspectivas de otras miradas que vienen de otros contextos, de otras situaciones, y son muchas realidades las que están conviviendo en este momento, ¿no? O como digo, son muchas burbujas también que están ahí. Entonces es importante que esas burbujas también tengan un momento como en la Tierra, la capilaridad del agua va por capilaridad con puntos que se conectan. Entonces lo mismo pasa con el trabajo, o con la interacción, porque la palabra trabajo viene etimológicamente de tortura. Estuve escuchando el otro día un audiolibro y viene de ahí. Entonces, sí, otra de las palabras que tiene que ver con la autoexigencia, la autoexplotación, ¿no? Pues esta forma de los freelance que ha llevado a que no tengamos tiempo para disfrutar también la vida. Entonces, el trabajo colectivo también hace que uno pueda tener una responsabilidad más repartida entre todas las personas. Sí, entonces, claro, es verdad, el ego como profesional, personal y todo, te lleva muchas veces a fricciones, a roces. Entonces creo que es un trabajo muy importante de autoconocimiento, el trabajo colectivo. Es más fácil trabajar solo. Es más fácil trabajar solo en sentido, en la lógica en la que vamos del corre-corre, en el día a día, de que tenemos que hacer cosas y no tenemos tiempo para mirar atrás y ver qué es lo que hemos hecho bien o mal. Entonces es como que no es lineal. La vida no es lineal, entonces es importante entender de que hay momentos que hay que parar y regresar atrás, entonces es como más iterativo que una línea, ¿no? Como solemos entender el tiempo y el tiempo y todas las relaciones alrededor de eso. Entonces sí, el trabajo me ha dado mucha satisfacción, también me ha dado muchas decepciones, pero también trato como de entender desde dónde podría venir esa decepción o esa frustración de trabajar con muchas personas, con mentes muy diferentes. Y entonces tiene que ver con procesos educativos, tiene que ver con procesos familiares, con contextos sociales, tiene que ver con también, ¿por qué no?, con algo espiritual también, de cómo uno va teniendo un crecimiento de autoconocimiento, de reflexión con el medio, con las personas. Pero bueno, es un aprendizaje de todos los días. Yo tengo que admitir que la mayor parte de mi vida fue muy individual, al menos hasta tercer, cuarto año de la universidad, ¿no? Porque
También desde la academia siento que se fomenta mucho el individualismo. Pero menciono esto de tercer, cuarto año porque fue hasta ese momento que se trabajaron proyectos arquitectónicos en conjunto. Y no lo voy a negar, al inicio fue muy complicado, como que esto que siempre he hecho sola, ahora tengo que agregar el contexto, la ideología de 2, 3 personas más. Pero con el tiempo, ya con lo laboral incluido, le ves la riqueza. Y cuando comenzó el run run en mi cabeza de este proyecto, mi primera decisión fue no lo voy a hacer sola. Porque como te digo, en arquitectura como que está muy elevado eso de es mejor trabajar solo. Es mejor pues si solo querés que tu ideas valgan. Pero sí sabía que iba a ser más enriquecedor porque Juan ya sabe pues los errores que se van a cometer y qué se puede, por cuáles caminos se pueden tomar para evitarlo. Jorge Pavón está haciendo el diseño gráfico pues de este proyecto, y también conocerle a él, a Jorge, al productor musical, a Diego, ha sido muy enriquecedor. O sea, conocer estas vidas, conocer qué están haciendo en paralelo a esto, realmente sí ha sido muy, muy grato para mí. Y estoy enamorada, hasta muy poco, de trabajar en grupo, en colectivo, en conocer otros pensamientos. Pero también hay que decir pues que hay personas que no hacen clic con nosotros y a veces es mejor huir. Sí. En el blog de Caos se habla de la ciudad, movilidad sostenible y la bicicleta. Es un tema que me interesa demasiado y hay varios puntos pues que me gustaría tocar con vos. Primero se habla de Managua, la ciudad furiosa. Creo que este artículo fue de 2017 y Managua 2022 sigue siendo muy agresiva en muchos aspectos. Se habla de carros esperando, de calles más amplias en ese momento, y ahora ya tenemos una carretera Masaya con 4 carriles en cada sentido. Querer cruzarlo es una pesadilla. Tenemos la futura ampliación de la pista Juan Pablo II, etc. Y tenemos un transporte público colapsado, tenemos ciclistas que han sido asesinados, ¿no?, por distintos factores. Sabemos que hay distintos tipos de ciclistas: el que usa la bicicleta por necesidad de transportarse, el ciclista que lo usa por ocio. Este año tuvimos el fallecimiento de Miguel Vélez en Carretera Masaya, una persona que lo hacía pues por deporte. Vos que viviste en Argentina y que tiene como una fama de tener un transporte público que funciona. También estuviste en México, que no sé si estuviste en Ciudad de México, que también tiene una fama en la que el transporte público no funciona. ¿A qué nos acercamos más? ¿Cuál es tu posición ante esto? Bueno, el tema de la movilidad tiene que ver con muchos aspectos, ¿no? Sociales, económicos, sobre todo económicos, y es el de la movilidad humana, es el de la movilidad social, ¿no? Es las interacciones que hay en una ciudad, ¿no? Es el medio de intercambio, pero no solo de intercambio de mercancías, sino de conocimiento, de relaciones. Entonces es de carácter regional, ¿no? La problemática, y México comparte muchas problemáticas. Claro, México es muy, muy grande, muy diverso. Entonces comparte muchas problemáticas con Nicaragua en cuanto a las cooperativas de transporte, si el transporte es más comunitario, más de cooperativas. Tal vez en Argentina son cooperativas, pero tal vez un poco más grandes, más sólidas. Entonces hay como estructuras diferentes, ¿no? Y el contexto también es diferente. Siempre noté en Managua, pues para mí, ahora ando en moto, pero 7 años era la bicicleta y el transporte colectivo. Entonces, nunca pensé que colapsara, o sea, que esté en colapso. Realmente, por ejemplo, hay muchas, o sea, las rutas, o sea, Managua uno podría moverse, por ejemplo, en ruta tranquilamente. O sea, tranquilamente en cuanto a movilidad, ¿sí? Después están los aspectos de seguridad, de calidad, ¿no?, que abordamos en ese artículo del blog. Pero digamos que en cuanto a cubrir el área, digamos, hay rutas que sí son eficientes. Por ejemplo, hay rutas que
hay 2 o 3 rutas que tienen el mismo sistema, o sea, van por la misma calle, ¿sí? Pero tal vez se desvíen en un punto. Entonces, en cuanto a la espera, por ejemplo, nunca esperas más de 20 minutos un bus, a no ser que venga muy lleno. Entonces ahí lo que sucede no es en sí el sistema, sino es las unidades, las cantidades de unidades por cada ruta, ¿sí? que deberían haber para la cantidad de usuarios y usuarias que hay en la ciudad de Managua, que hablamos de la ciudad más grande, ¿no? Entonces, claro, después implica una cuestión de pública, ¿no? de accesibilidad. Por ejemplo, pensar en situaciones de inmobiliarias que contemplen, por ejemplo, el impacto que eso va a generar en la vía pública, ya sea andenes, ya sea banquinas, ya sea la calle, inclusive en el arbolado público, porque el arbolado público no solamente es una cuestión de embellecimiento de la ciudad u ornato, como se suele decir, sino que el arbolado público tiene una función, podríamos decir, biológica. O sea, no podríamos decir, es biológica, ¿no? Y no solo, también es social, porque representa en una ciudad en época de verano con una cantidad de horas de sol. No es lo mismo caminar en un andén con árboles, ¿sí? que sin árboles. Claro, influye qué tipo de árboles, porque las raíces, ¿sí? Influyen en las raíces. Entonces ya ahí hablamos de movilidad, porque no es lo mismo un tipo de árbol que las raíces son más profundas, entonces no te rompe un andén. Entonces tenés un andén sano para una persona en silla de ruedas o para un anciano o una anciana. Entonces es como muy complejo. Entonces cuando hablo del tema inmobiliario, hablo de que, como dicen, de hecho en el artículo mencionamos que es un problema de escala amplia, el tema de la movilidad, ¿sí? Comercial, privado, oficinas que tienen digamos que por reglamento deberían tener tanta área de parqueo, pero también hay que fomentar que hayan parqueos en puntos estratégicos y luego hacer como otros sistemas de accesibilidad a las oficinas, por ejemplo, cosas que podrían funcionar desde una mirada más colectiva, más amplia, más sensible, ¿no? Y con el medio. Entonces ahí aparece el tema de la pirámide de la movilidad, que hoy en día en ciudades, sobre todo latinoamericanas, que todavía estamos en un proceso de entender de que el carro esa es una cuestión de estatus, pero también es una cuestión de seguridad, porque hay inseguridad. Entonces, pero que con un buen sistema de transporte, con un buen sistema de andenes, con un diseño, con una accesibilidad bien de andenes, calles y todo, podría funcionar mucho mejor y no tendríamos necesidad de usar o hacer abuso del carro, ¿no? Entonces, las sendas peatonales, las bicisendas. Entonces, claro, la pirámide de la movilidad hoy en día está invertida. Entonces, en la base que debería estar en una pirámide, digamos, en la pirámide normal, con la base amplia hacia abajo, los carros privados, inclusive motos, están en la base final. Y en la punta de eso es el peatón, porque lo primero que vos sos antes de salir, o sea, antes de subirte a cualquier medio de transporte con ruedas, motorizado, es que sos peatón. Vos salís de tu casa caminando, ¿sí? Entonces, y bueno, dependiendo cómo está ese sistema de circulación, después va influyendo en el resto de cosas, ¿no? Entonces, por eso, mirarlo desde la complejidad. Eso es un maestro, siempre dice eso, y un arquitecto de México que habla de eso, de la complejidad, mirar todo proceso de interacción desde la complejidad. Entonces ahí empezás a entender más cosas, empezás a entender que tenés un impacto, que generás un impacto como actividad comercial, que si no determinás cierto espacio para parqueo, pero si ese parqueo no contempla un área de peatón, entonces vos tenés que salir, vas caminando por el andén y tenés que salir hacia la calle y viene un carro, entonces hay accidentes. O sea, es económicamente hasta más costoso tener una ciudad donde no puedas movilizarte de manera cómoda. Entonces es
un impulso volver a invertir la pirámide para que el peatón esté en la parte donde más se contemplen, ¿sí? Todas las actividades, inclusive las políticas públicas, ¿no? Y no solo las políticas públicas, sino también el valor de la sociedad, como en las ciudades, ¿no? Como, o sea, el respeto el respeto a la vida también ajena, ¿no? No solo yo me subo a mi carro, me voy, llego hasta mi punto, mi aire acondicionado en el carro y ya, y llego a mi oficina con aire acondicionado y todo, no, sino que es qué voy haciendo, o sea, poder pensar un poco más en que nos beneficiemos más personas, ¿no? Sí, mencionaba un poco lo del transporte público colapsado porque todos sabemos que en hora pico es una vez más una ciudad agresiva. Unidades llenas, personas que van en la gradería del bus, la puerta no está cerrada. Sin embargo, eso ya no pasa solo en horas pico. Tomas un bus a las 4 de la tarde y ya es hora pico. Tomas un bus a las 3:30 y ya es hora pico. Entonces, no te obliga a tener que tener en tus prioridades un vehículo, porque ya no es humano usar el transporte público, la espera, como mencionabas, la inseguridad es insostenible para uno, pues, para el bienestar de uno que quizás se lo pueda permitir, pero ¿cuántas personas no? El plan de Managua, del centro de Managua del 2017, mencionaba que el 70% de la población de Managua usa el transporte público. El 70% de nuestra ciudad bajo estas condiciones. ¿Cómo no queremos de que cuando te estás cruzando te gritan 3 cosas y eso ya te pone de mal humor y venís y decís, no, es que esta persona... Todo eso afecta. Pero bueno. Retomando lo urbano, ¿verdad? Lo que hablábamos. Háblame un poco sobre tu libro de Bilbao. Y cómo inspiró a la creación de la plataforma de croquiseros urbanos, no sé si lo estoy diciendo bien, o croquiseras urbanas, donde se salía, se observaba y se retrataba la ciudad. Ese fue, bueno, es un libro que todavía está en proceso de publicarse. Yo viví en Bilbao 2 años y en mi actual socio o colaborador en este proyecto era mi jefe en ese momento de allá del estudio donde yo trabajaba. Entonces siempre a mí me gustó el trabajo manual y me gusta mucho dibujar sobre papel transparente, ¿no? Entonces dibujar encima del dibujo, eso me iba haciendo ver las capas que va teniendo cada proceso, ¿no? Entonces, y entonces era la parte que yo impulsaba dentro de ese estudio. El dibujo a mano, entonces desarrollaba la parte de diseño. Y entonces me propuso este amigo hacer este libro, ¿no? Y que comprendía realizar bocetos en la técnica que me gusta, que es la acuarela, bocetos del centro histórico de Bilbao, como le dicen ahí, es el casco viejo. Entonces empezamos a desarrollar el proyecto. Entonces, fue mi primer proyecto estando acá ya en Managua. Cuando llegué entonces lo hacía a distancia, la parte de dibujo y de pintura, ¿no? Entonces después yo fui quien compuso el libro, quien lo diseñó en la parte gráfica y este colaborador hizo la parte de los textos, ¿sí? Basado en bibliografía. Y bueno, porque nace de que la ciudad de Bilbao desde hace 20, 30 años se ha vuelto muy turística, entonces es como una apreciación a la ciudad desde otra mirada más creativa, de ver cómo vas recorriendo una ciudad o un poblado y vas observando y tenés una referencia bibliográfica y artística por medio de una técnica de tal edificio. Entonces es como un acercamiento diferente para tal vez un determinado público, un determinado turismo que busca, o un visitante, digamos, que busca
conectar más con la historia de la ciudad, la historia construida, ¿no? De lo que está en esas paredes, en eso que se ve. Entonces de ahí nace el libro. Entonces está en ese proceso de publicarse. Y hubo intención en algún momento de poder hacerlo en otras ciudades, ¿sí? Inclusive acá en Nicaragua. Por ahora es un proyecto que está ahí porque me estoy dedicando más a la construcción, que lleva mucho tiempo, la investigación y eso, entonces, y la construcción. Entonces no le he continuado. A raíz de este libro, la idea de poder hacer esto, de salir a retratar la ciudad, no es algo nuevo. O sea, los movimientos de urban sketchers, que le dicen, o croquiseros urbanos, es un movimiento mundial, ¿sí? Entonces están en todas las ciudades, o en la mayoría de las ciudades hay estos movimientos que se sale a dibujar la ciudad. Entonces yo lo quería abordar desde una perspectiva más sociológica, ¿sí? Pensando siempre en esto de la complejidad, de la transdisciplinariedad, como poder hacerlo desde miradas de economía, de sociología, biología, ¿sí? Poder mirarlo más amplio, y cómo cada quien no necesariamente tenía que ser un croquisero, ¿sí? O sea, o denominarse o etiquetarse como un croquisero o una croquisera urbana, sino que era quien quisiera retratar la ciudad, ¿sí? Y que tuviera una relación con ese momento, con ese medio que es el lápiz, que es el soporte. Ya cada quien podía hacerlo en un papel, lo podían hacer en una libretita, con acuarelas, con lápices, con microfibras. Entonces cada quien lo hacía como era una técnica libre, ¿no? Entonces, y no solo era una expresión libre, no una técnica libre, era una expresión libre, que significaba eso, salir a retratar la ciudad en movimientos, la ciudad furiosa en movimientos. Hasta siempre me acuerdo, hicimos un par de charlas del proyecto con estudiantes de la UCA en el 2015, en el 2016 fue. Hicimos un par de mostrarles, ¿no? Los procesos que habíamos tenido, los dibujos, y en una de las anécdotas les contaba que nos metimos al Oriental a retratar un edificio que hay en la parte sur, cerca del Calvario. Hay un edificio histórico de la Managua antigua, de la vieja Managua. Entonces nos pusimos a retratar ese edificio, pero ese edificio trascendía, no era el edificio, era la esquina donde estábamos, que es una esquina muy movida, de mucha gente, entran camiones porque es la parte donde venden muchos materiales de construcción. Entonces, claro, ver un grupo de personas que llega no a comprar, sino a dibujar, era como, generó una situación ahí como media tensa, de que no se entendía. Había gente que no había tal vez entrado al Oriental, al mercado, entonces era como, ok, veamos. Y siempre me acuerdo de que hacíamos la reflexión de que el lápiz fue un arma, o sea, no un arma, fue un medio para desarmar una situación, ¿sí? Pero fue como, la anécdota era que estábamos dibujando ahí en esa esquina, entonces habían tres muchachos que estaban estaban ya acosando a una de las chicas que estaba dibujando, ¿sí? Entonces esta persona insistía en irse, quería irse, entonces estábamos todos, bueno, ¿qué hacemos? Pero claro, en un momento cada quien estaba dibujando y estaba como, está pasando esta realidad, pero es una realidad que estamos viviendo y es horrible, obviamente, para quien lo está viviendo ese acoso. Pero esta persona se resignó y dijo, y fue así, literal, sacó como si ella tuviera un arma en el bolsillo y sacó los lápices, dijo, bueno, aquí me queda hacer esto, sacó los lápices, agarró su libreta y se puso más bien a dibujar a esas personas, ¿sí? Se puso a dibujarlas y cambió totalmente la dinámica, o sea, de ponerse así en ese plan, ellos se sintieron como, no sé qué sucedió ahí, pero ellos tomaron otra postura, empezaron a posar, venían y ya estábamos en el grupo, obviamente esa persona no estaba sola, esta compañera no estaba sola, entonces les empezó a mostrar el dibujo y cambió completamente la dinámica, ¿sí? Fue como acercarse a una problemática que sucede en la ciudad muy fuerte, el tema del acoso, desde otro lugar, ¿sí? No sé
caracterizarlo como estuvo bien la situación o estuvo mal, sino que fue qué está pasando detrás de todo eso. Entonces, claro, eran 3 chavalos ahí y esta persona dibujando, esta chica dibujando, y todo el grupo ahí viendo esa tensión, pero ayudó a desarticularla o a desarmar ese momento. No va a resolver el problema, obviamente, del acoso, pero hay un acercamiento. Sí. Sí, muy valiente. Es la resistencia que hacemos las mujeres todos los días. Y retomo un poco lo que hablábamos de la movilidad con esto que mencionabas de reconocer la ciudad, de observarla y retratarla. No es lo mismo recorrer una ciudad en vehículo a caminarla o a pedalearla, pues, como lo decimos quizá en los nicaragüenses. Es muy enriquecedor. Yo aprendí a andar en bicicleta de niña. De ahí tuve miedo porque Managua pues no me lo permite. Y fue hasta el año pasado que yo dije, bueno, esto me gusta demasiado, tengo demasiados recuerdos bonitos de quien me enseñó a andarlo. Voy a probar, a ver, o sea, tengo muchos años de no hacerlo, voy a probar y a ver si lo puedo mantener o no. Para ello lo hice en Granada, porque mi ciudad una vez más no me lo permite. En Granada se alquilan bicicletas, en Managua no se alquilan bicicletas. Yo no tenía bicicleta porque no podía andar en ella, o sea, ¿para qué? Entonces, en ese momento lo hice un circuito de 12 o 24 kilómetros, no me acuerdo. Y nada, yo dije, fue una felicidad muy grande. Otra vez era yo de niña y viendo la ciudad y luego recorrí varias veces Managua, Granada en bicicleta y reconozco muchas cosas por esos recorridos en bici, no en microbús, no en vehículo privado. Y sí, pues ahora lo hago en Managua un poco. Hace 2 días intentaron asaltarme, pero pues sobreviví, no lo lograron, me salí con la mía. Pero sí, pues, o sea, muy agradecida de haber retomado la bicicleta y de reconocer ciudades de esa manera. Vamos a pasar a la sección de preguntas aleatorias, que voy a hacerlo en cada episodio. Esto sale de la web de Anzo López, un diseñador de productos y servicios que sigo y que ha sido un gran referente para este proyecto. ¿Cuál ha sido el mejor consejo profesional que has tenido? Un amigo y un profe de la uni siempre me decía, nunca des nada por descartado, hasta que no lo pruebes vos. Sí, siempre fue eso. Igual me lo decía con todo. Vos usás cemento ¿por qué usás cemento? Porque te dijeron que hay que usarlo, pero ¿por qué descartás otras cosas si no has tenido tu propio proceso? Claro, también hablaba de límites. Todo tiene un límite. Uno sabe hasta dónde puede llegar en la profundidad en la que van los procesos. Pero sí, Federico siempre me decía eso, porque yo le preguntaba, pero dame vos si vos ya hiciste tu camino, ¿no? Vos tenés que hacer el tuyo. Entonces no des nada por descartado. Trata de probarlo. Probalo vos y hacer tu propio camino. Describí un placer sencillo que le dé sentido a tu vida. Las plantas. Como dicen, como la señora de las plantas, me dicen mis amigos. ¿Por qué la señora? Bueno, pero el señor de las plantas, sí. Las plantas, es como, wow, me fascina. Muy bien, somos del mismo club. ¿Con qué tipo de persona no conectás y por qué? Con la rigidez de las personas. Es como que no es que no conecto con tipos de personas. Estoy aprendiendo como a no visualizar a las personas como un tipo. Ni como buena ni como mala. No creo en las personas buenas, en esa disociación de las personas buenas y las personas malas, o las personas que me sirven y las personas que no me sirven. Entonces, con ciertas actitudes de las personas no conecto, que es la rigidez, porque yo he sido rígido. Entonces, como esa rigidez de decir, no, así es porque así es. ¿Por qué?
¿no? Entonces, empezar a desaprender de eso, desapegarme de esa idea de lo rígido, es lo que me hace alejarme de esas actitudes de esa persona, y si eso se mantiene y no hay un cambio, no me alejo, o sea, Huyes. sanamente. Mi Sí. consejo es huir, sí. ¿Cómo te animás cuando te sentís mal? Con música y... Sí, con música y comida, buena comida. Me gusta cocinar mucho. Y una copa de vino, por supuesto. Siendo de una provincia de Argentina de vino, una copita de vino está... Bienvenido al club una vez más. Yo sabía que iba a conectar demasiado con Leandro, por eso es mi primer invitado. Así que qué maravilla. Pero bueno. ¿Sos capaz de pedir ayuda cuando lo necesitas? Si sí o si no, ¿por qué? Sí, sí. Sí, porque por mucho tiempo me creía como autosuficiente, todo lo podía resolver. Entonces, en algún momento de crisis existencial, como hablábamos el otro día por teléfono, o sí, como una crisis emocional, entonces empecé a entender que se sana de manera personal, pero en un medio y en un contexto humano, colectivo. Entonces enfocarme en saber pedir lo que necesito es como ha sido un gran aprendizaje. Entonces por ahí va por aprender a pedir ayuda. Y eso es una práctica. ¿Sí? Saber qué es lo que necesitas y eso te ayuda a decir, bueno, necesito tal cosa, por lo tanto pido tal cosa. No somos individuales, por más que nos quieran decir eso. Cuando miras a tu alrededor, ¿quién crees que tiene el trabajo más significativo? Los gatos. Mi gata. ¿Nombre del felino? Zambia se llama. Tiene una capacidad de relajarse increíble, entonces una capacidad de disfrutar del no hacer, que me cuesta mucho no hacer. Entonces, sí, y eso que los felinos han sido domesticados y son es muy reciente la domesticación de los felinos, de los gatos. Entonces, pero tienen esa capacidad de estar, de no hacer nada y hacer mucho, tan estirar, cómo estiran. Es lo primero, vos llamás a la gata o al gato, o inclusive a perros y así, y lo primero que hacen es estirarse, o sea, y es una práctica que estoy yo copiando mucho. Antes yo me despertaba, pum, ponía los pies en el suelo y ya, así era como, ahora no, me estiro en la cama y ya después hago mis ejercicios de estiramiento. Pero cada vez que veo a la gata que se levanta o algo y ella está ahí, me viene a saludar algo, pum, antes de saludar hace su pequeña estirada y sigue. Entonces, hace un trabajo muy, muy interesante. Obviamente la naturaleza de la que somos parte es como la madre de ese desarrollo o de esa evolución, ¿no? Para no abordar el tema del trabajo como la palabra dice, tortura, ¿no? Pero sí, la madre tierra, pues es como... es increíble. Muy bien. Y ya para terminar, ¿qué tarea estabas haciendo la última vez que perdiste la noción del tiempo? Surfeando. Surfeando. Creo, sí. Era un atardecer allá en las Peñitas. Impresionante, o sea, no tenía noción del tiempo. Y no sé si ese mismo mes, pero sí lo hice de noche, en luna llena. No soy buen surfista, así que... Pero estaba ahí surfeando en la noche con la luna llena y no tenía noción del tiempo. Era wow. Y también eso está vinculado con un proceso personal. Cuando estuve en terapia allá en Bilbao, el terapeuta me dijo,
vos tenés que ver la vida y surfear la ola. O sea, tenés que surfear, la ola va a estar siempre ahí. Cómo la mires, cómo midas, cómo empeces a nadar, es eso, es esa conexión con la vida. Entonces, ¿cómo vas a surfear la ola? Entonces, siempre me quedo guardado eso. Entonces, es como pierdo noción del tiempo y ahí me conecto con el cuerpo. Y al conectarme con el cuerpo, con el disfrute de reírme cuando estoy arriba de la tabla, y es fantástico. Aunque no me subo muchas veces, pero bueno. En marzo o mayo visité Popoyo y hay una comunidad gigante de surfistas. Y cuando regresé a Managua, pues el bajón de mi ciudad agresiva otra vez, ¿no? Y se me metió en la cabeza de que yo voy a irme un mes a Popoyo. Voy a pedir trabajo en algún hostal y voy a aprender a surfear. Aún no lo hago. Yo dije, voy a tener mi etapa hippie. Ahorita no es el momento porque tengo muchos proyectos en la cabeza pues que quiero hacer. No es el momento para detenerse ahorita. Pero sí estoy esperando tal vez una crisis bien dura que me mande a Popoyo allá un par de meses y poder aprender a surfear. Pero sí, muchas gracias. Qué bonita plática, Leandro. Justo como lo esperaba. Y nada. Gracias a vos. Sí. Dale. Planta Baja es un podcast creado por Carla Tejada. Gracias a Diga Wood por la producción musical de entrada y cierre, a Jorge Pavón por las piezas gráficas y a Juan López del Sol de Centroamérica.